Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Dinosaurios a toda velocidad. Hablamos con Ignacio Díaz Martínez. ¿Cómo corrían los dinosaurios? ¿Lo hacían siempre de la misma forma o podían cambiar su manera de correr según la situación? ¿Es posible reconstruir esos comportamientos a partir de huellas fosilizadas que tienen más de 120 millones de años de antigüedad? Hoy nos adentramos en una investigación que demuestra que las huellas de dinosaurio aún tienen mucho que contar, incluso cuando creíamos que ya las conocíamos bien. El estudio, liderado por Ignacio Díaz Martínez, nuestro invitado hoy aquí en Hablando con Científicos, explica cómo unas huellas fósiles extraordinarias, conservadas en un yacimiento de La Rioja, están cambiando nuestra forma de entender la locomoción de los dinosaurios. Las huellas corresponden a terópodos que corrían a velocidades cercanas a los 40 km por hora. Pero lo más sorprendente no es lo rápido que iban, sino cómo corrían. Hablamos con Ignacio Díaz Martínez. Es investigador en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria. Acaba de publicar un artículo muy interesante en Scientific Reports que habla de, leo el título traducido, la morfología de las huellas arroja luz sobre las estrategias de carrera de los terópodos no aviares. O sea, hablamos de dinosaurios, básicamente, huellas de dinosaurios en un yacimiento de La Rioja. Bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Ignacio, por participar en Hablando con Científicos. Muchas gracias, Ángel. La verdad que todo un gusto poder estar aquí contigo. Te sigo desde hace tiempo y pues a ver qué tal puedo explicar esto y qué tal queda todo. Pues encantado de tenerte aquí, encantado de que nos escuches también, escuches los programas, siempre ayuda, y vamos a hablar de dinosaurios, pero no de dinosaurios que anden por ahí paseando tranquilamente, sino de dinosaurios que corren o que corrían, porque lo que nos han dejado son sus huellas, ¿no? Exacto, estas huellas en concreto se encuentran en un yacimiento riojano. Estas huellas se descubrieron a finales de los años 70-80 por un grupo de investigación que, previo a nosotros, evidentemente, de Aranzadi, que es un grupo de investigación del País Vasco, y nosotros ya vimos, en base a esos trabajos, como siempre nos basamos en trabajos anteriores, ya vimos que ahí había algo especial. Entonces, pues pedimos permiso a Cultura del Gobierno de La Rioja para poder excavar y abrir un poquito más de yacimiento. Encontramos más huellas, porque aquí lo interesante es que estas huellas tienen entre la pisada derecha y la izquierda casi 3 metros de distancia, o sea, entre dos derechas casi 6 metros, 5 metros y mucho. Entonces, claro, encontrarlas es complicado también porque en principio puedes equivocarte y pensar que no son de la misma rastrillada, que pertenecerían a rastros diferentes, porque están tan separadas. Y al poder ampliarlo, pues hicimos un primer estudio en el 2021 calculando la velocidad de estos animales. Este cálculo se basa en una ecuación biomecánica que hizo Alexander a finales de los años 70, comparando el andar bípedo de los humanos con el andar bípedo de los dinosaurios, en base a ciertos parámetros que se pueden medir en los humanos, pasarlo a las huellas. Por ejemplo, se basa mucho en la longitud del pie, que en este caso se utiliza para hallar la altura acetabular, la altura hasta la cadera. Entonces, con la longitud de esta huella multiplicada por 4, podríamos saber la altura aproximada hasta la cadera. ¿Y eso se cumple para los dinosaurios y para los humanos? Es una aproximación. Para los humanos se cumple mejor de lo que parece. Mejor de lo que parece, sí. O sea que dependiendo del calzado que usemos, ya una persona solamente por ver el calzado ya nos diría más o menos qué altura tenemos. En una regresión sí, en una media sí.
sea, quiero decir que todo esto se toman datos de miles de personas y se adapta a una línea, a una ecuación. Y más o menos es 4 veces. Y eso se aplica a los dinosaurios exactamente igual. Pero claro, la pisada de los dinosaurios no es igual que la nuestra, ¿no? Exacto, ese es uno de los grandes problemas de los que no creen que esta ecuación se debería utilizar alegremente, entre comillas, con los dinosaurios, ¿no? El hecho de que ya a la altura z-tabular tienes un sesgo que no es muy científico. Luego se ha visto, en base a estudios de pies, que no están tan mal encaminado ese número, porque al final es una aproximación, evidentemente. No está mal encaminado en el sentido de que, claro, tú tienes los huesos del pie y los tienes que vestir. Tienes que ponerle una uña, que una uña suele ser, la parte queratinosa de la uña suele ser un 20% más, un 15-20% más que lo que muestra el hueso de por sí. Luego tienes que poner los tejidos blandos del pie, pues por dentro pues vienen los tendones, las almohadillas, que si vemos nosotros mismos en nuestra mano tenemos almohadillas entre las falanges, ¿no? Pues los dinosaurios, en vez de tenerlas en medio de la falange, las tienen uniendo dos falanges, al igual que muchas aves. Bueno, si hicieras eso, lo que nosotros hemos visto es que se aproxima a 4 veces. Luego, pues para cada grupo habría que hacer estudios con más detenimiento, ¿no? Pero en este caso se utiliza 4 veces pues, como una aproximación. Y luego se utiliza la zancada también. La zancada sería el paso repetido de la derecha, por ejemplo, o de la izquierda. 2 veces el paso. Una zancada es pisas ahora, luego pisas con la derecha, luego pisas la izquierda, la siguiente derecha te daría eso. Pues en base a la altura acetabular y la zancada se saca una velocidad. Bueno, esa zancada sí que depende de cómo se mueva el dinosaurio. O lo mismo que nosotros. Claro, pero si es mucho más alto... No es lo mismo, y además si va paseando o no va paseando. Yo cuando corro, suelo salir a correr, la verdad es que la zancada es muchísimo más amplia que cuando voy paseando, ¿no? Exacto. En este caso son las zancadas casi las más largas del mundo. Estas, para un animal de un pie de 30 centímetros. Creo que le supera un yacimiento en Estados Unidos, 1 o 2. O sea, estaríamos en el podium de los dinosaurios más rápidos del mundo, que irían entre 35 y 40 y pocos kilómetros por hora. ¿Eso es mucho para un dinosaurio? Pues eso te iba a decir, que no se sabe si es mucho o es poco. Cuando nosotros lo vemos con huellas y hacemos esta aproximación, el animal más rápido creo que llega a 45 kilómetros por hora. Si consultas trabajos de biomecánica en base a huesos, cómo sería la capacidad extrema de un dinosaurio, daría más. Entonces, a día de hoy, esas aproximaciones biomecánicas en base a huesos no están bien, o nuestros cálculos tampoco están bien, o quizás nos faltan a nosotros huellas de un animal corriendo a su máxima velocidad. Porque, claro, tú te imaginas a Usain Bolt y quiere ganar. Aún así, a veces, de vez en cuando, ¿no? Dejaba de correr y miraba al costadito. En los dinosaurios, a no ser que te quieras escapar de un animal muy, muy rápido, no correrías a tu máxima velocidad, correrías a una velocidad que te permita escapar. O sea, no sabemos si ese rastro que tenemos nosotros sería la máxima capacidad atlética del animal que la dejó. Claro, sí, sí. O sea, bueno, tenéis dificultades por todos lados, por lo que veo. Tenemos dificultades, sí. La cuestión es que al final nosotros tenemos los datos, o sea, tenemos la información de que ahí el animal corría, tenía la capacidad de correr. Con los huesos se estima que corren porque los animales corren. O sea, los huesos te pueden dar un número, puedes ponerle tendones, puedes modelizar muchas cosas, pero los que vemos que esto pasaba eran los que hacemos con las huellas, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones, pero tenemos otras partes que es la evidencia de una carrera. Claro, vosotros os enfrentáis a unas huellas, no sabéis qué dinosaurio es, entiendo. O sea, con la huella solo no se puede decir la especie, ¿no? No, tenemos un grupo taxonómico, que sería en este caso los carnívoros, un terópodo. Te podemos decir cuáles no. Por ejemplo, no es un tiranosaurio porque no había aquí. No es un no sé qué. O sea, dentro de los pocos que hay, conocemos a día de hoy que podrían ser un carcaradontosaurio, por ejemplo, con cavenatos, no sé si conocéis este animal de Cuenca, o un espinosaurio, que serían los que se encuentran en La Rioja. Hemos hablado del concavenato hace tiempo, hace ya bastante tiempo, pero bueno, ahí está. Podría ser primos de estos. Primos de estos. Hablemos del yacimiento. ¿Qué dimensiones tiene ese yacimiento? ¿Cuántas huellas hay? ¿Había más huellas aparte de estas? Sí, es un yacimiento que se encuentra cerca de Igea. Igea tiene, pues, junto a Enciso, pues digamos que son de los pueblos con más número de huellas, yo te diría casi del mundo, encontradas. Porque a verlas hay, por La Rioja hay muchísimas, pero Igea, por ejemplo, tiene la Era del Peladillo, que es otro yacimiento que tiene más de 3.000 huellas, y en el cual se han visto pues, escenas de gregarismo, o sea, de animales andando de manera paralela,
rastrilladas paralelas que se consideran que podrían ser de animales caminando en grupo, tanto de carnívoros como de herbívoros. Se han visto animales arrastrando la cola, o sea, hay un montón dentro de las 3000 hay un montón de comportamientos raros, ¿no? Porque al final el estudio de las huellas, que nosotros lo consideramos, tiene un término, se denomina icnología. Hay un montón de disciplinas que apoyan, que lo que hace es estudiar el comportamiento de los animales modificando un sustrato. El sustrato puede ser un barro en este caso, los que estudiamos huellas de pisadas, pero podría ser, por ejemplo, pues estos caracoles que se ponen encima de los mejillones, se hacen un agujero y se come el mejillón, pues ese agujero también entra dentro de la icnología, o la mordida de un animal en un hueso. Esa mordida también lo podemos estudiar desde la icnología. Bueno, en este caso, este yacimiento, el Peladio que te contaba, tiene un montón de evidencias de comportamientos diferentes porque tiene muchas huellas. En el que estábamos nosotros, en la torre, priorizaba, o sea, la mayoría eran animales caminando y la mayoría eran carnívoros. ¿Por qué hay muchas más huellas de carnívoros que de herbívoros normalmente en el registro mundial? Bueno, pues se ha considerado que quizás porque los carnívoros son más activos para buscar las presas, entonces dejarían más huella por número de animal y que los herbívoros al final, pues sí, ahí donde estaban pastando o donde estaban haciendo sus cosas, pues dejarían huellas, pero capaz que no se movían tanto como se moverían los carnívoros. Bueno, en este yacimiento hay mucho carnívoro, con distancias entre pisada y pisada muy cortas, o sea, irían caminando, desplazándose. Y solamente 2 rastros con esto que te contaba antes, de estas distancias tan grandes de casi de 2,5 metros, 3 metros entre pisada derecha y pisada izquierda. Este yacimiento, el de la torre, consta de varios subyacimientos, entre el 1 y el 7. En este caso nosotros estudiamos el 6, el 6A y el 6B, que se pensaban que eran diferentes, pero limpiando vimos que era la misma superficie, que había un derrubio y había una serie de vegetación en medio, pero limpiando vimos que era la misma superficie. Entonces teníamos en el inferior un animal corriendo y en el superior otro corriendo. Ahora vimos que en la misma superficie estaban corriendo. ¿Eran animales diferentes? Lo desconocemos. Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer. O sea, no sabes si era el mismo animal o otro distinto. Entiendo que ahí cuando pasaron era una superficie, a lo mejor con barro, como decías, o algo, y que ha quedado como una plancha sobre la que están impresas las huellas. De hecho, yo he estado por ahí por La Rioja y la verdad es que es impresionante. Me maravillaba ver, porque había algunos sitios donde parecía que acababa de pasar el dinosaurio, ¿no? Es tremendo. O sea que tenéis ahí 2 trozos en los que hay huellas, pero no sabéis si es el mismo, porque son distintas las huellas. Sabemos que probablemente no sea en el mismo momento, porque las huellas, este trabajo que hemos hecho, o sea, después de calcular la velocidad, que es el anterior trabajo que hicimos, que nos daban estos datos que te comentaba anteriormente, lo que nos quedó por contar es que vimos que las huellas eran totalmente diferentes, tanto las del inferior, el 6B, como las del superior, el 6A, digámoslo así. Unas imprimían principalmente los dedos, que es lo que uno imaginaría, uno se pone a imaginar cómo correría un animal, cómo dejaría las huellas y diría, bueno, probablemente estos animales tridáctilos con dedos largos, dejarían huellas más profundas en la parte delantera porque va traccionando. Pero claro, el otro rastro tenía impreso la parte trasera de la huella y más alargada incluso que una huella normal. Una huella normal tiene los 3 dedos para adelante y luego una parte trasera que le llamamos talón, aunque no sea talón, que es una almohadilla grande, pues si nos imaginamos un ave, la almohadilla trasera del ave, ¿no? En este caso tenía impreso más estrecho y más largo la parte trasera, digamos así. Dijimos, epa, o sea, si están con el mismo comportamiento, si son animales parecidos, deberían dejar huellas similares. Esto también es una de las máximas que trabajamos siempre. Pero no solamente vimos eso, sino que hicimos modelos tridimensionales con una técnica que se llama fotogrametría. Sacas muchas fotografías alrededor de un objeto y un programa te genera un modelo en 3 dimensiones. Hicimos estos estudios y vimos que en las rastrilladas, en los rastros, en el rastro de solamente los dedos, que es el más rápido, por cierto, en ese, la parte más profunda era el dedo 3 y el dedo 4. El 4 es el exterior, digamos, porque tienen 3 dedos, el 2, el 3 y el 4. El 2 iría al interior, el 3 el central y el 4 el exterior. Esa parte era más profunda. Y en el otro rastro, la parte más profunda era el 2. Dijimos, pero ¿qué está pasando aquí? Y luego no solamente eso, sino que cuando hicimos un análisis de detalle de estos modelos en 3 dimensiones,
vimos que en el que tenía solamente los dedos marcados había impresión de una uña que rompía con con todo el dedo, con la impresión del dedo, y tenía una orientación hacia interior. O sea, que tenía un apoyo fuerte, traccionó y tiró para adentro el pie. Y en el otro, esa uña se encontraba en el dedo 2 y tiraba hacia afuera. Así que dijimos, ¿qué está pasando? Lo primero que piensa uno es que esto es casualidad. Tengo dos rastros, dos diferentes, es casualidad. Fuimos al registro fósil, identificamos todas las rastrilladas de más de 20 kilómetros por hora dejadas por carnívoros desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior, hasta antes de la extinción. No hay tantas, pero las que vimos es que unas correspondían con el morfotipo de los deditos, otras correspondían con el morfotipo del talón alargado, y había un tercero que eran como huellas de animales corriendo, o sea, andando normal, pero que tenían esa zancada tan larga, ¿no? No había otra cosa que les diferenciara. Así que vimos que al menos los terópodos, los dinosaurios carnívoros, podían correr de esas tres maneras. Y uno piensa, ¿pero para qué utiliza esas tres maneras, no? Pues eso lo desconocemos. Sí que lo que vimos es que cuando los dedos están más marcados, digamos, lo que proponemos es que el centro de masa está más adelantado. El animal iba traccionando más adelante, como si una persona estuviese corriendo al sprint, el inicio del sprint. Lo único que nuestros datos no indican ninguna aceleración, no podemos decir que estén acelerando. Y lo que sí dijimos es que cuando las huellas estaban con la parte trasera bien marcada, podría corresponder cuando echan el centro de masas para atrás. Entonces, sería como si estuvieran frenando, aunque los datos tampoco nos dicen que está frenando. Así que eso es un poco lo que proponemos, que la carrera es un comportamiento más complejo de lo que quizás uno se espera y que podemos encontrar, si queremos sacar un patrón de cómo serían las huellas de la carrera, lo único que podemos decir es que la distancia entre las estancadas es muy alta y luego sí que vimos en todas estas huellas que las huellas se colocan prácticamente en una línea. Si las colocamos una detrás de la otra es una línea. Los animales dejan de andar, no sé si espatarraos, no sé si podemos decir así, sino que empiezan a tener cada vez un andar más en línea. Más en línea cuando van Eso es. corriendo, ¿no? O sea que ahí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? O sea, por una parte dices que pueden ser dos animales diferentes o pueden ser dos comportamientos diferentes del mismo animal, ¿no? Eso podría ser dentro del correr. Dentro del Cuando correr. nosotros corremos, si vamos corriendo sobre la arena, intentamos, desde luego, primero, si vamos acelerando, como tú decías, apoyamos la parte delantera del pie. Si vamos caminando o si uno corre de otra manera, digamos, corre carrera de resistencia, apoya el talón. Y todo el pie, o sea, hay una serie de comportamientos ahí que nosotros lo podemos ver en nosotros mismos. Pero claro, estos son animales de 3 dedos, solo nos queda la huella. No sabemos nada más, pero la huella, claro, está en 3 dimensiones, ¿no? Vosotros habéis estado analizando las 3 dimensiones, o sea, no es solo una impresión sobre un papel de que como las que hacemos en tinta, sino que hay una profundidad y todo lo más que nos dirá también datos del peso, del tamaño, ¿no? No, en este caso del peso no tanto, no se ha podido correlacionar las profundidades de las huellas con los pesos de los animales. Incluso hay estudios de laboratorio que ven que animales pequeños podrían dejar huellas más profundas que grandes, que los animales grandes. Un poco pensando en caminar con tacones o sin tacones. O sea, digamos, Claro. Uh-huh. tú tienes un pie pequeño, pero no lo tienes muy amplio, no tienes una parte de planta muy amplia, te puedes hundir más que un animal grandote con una planta muy grande, ¿no? En principio no hay una sí que para mamíferos, para huellas de mamíferos hay algún tipo de propuesta que a veces cuando se calcula dan datos que podrían ser y otras veces dan datos que dan muy por arriba, muy por abajo. Pasa lo mismo que con el cálculo este que te digo de la velocidad, que cuando la aplicas a animales pequeños suelen salir velocidades más altas que cuando la aplicas a animales más grandes. O sea, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que jugar con ciertos parámetros estimados y más allá de decir este animal iba a 35,2 kilómetros por hora, podríamos decir, bueno, va entre 35 y 40 en base a esta fórmula, lo que sí sabemos es que va corriendo y va muy rápido corriendo. Esa es la parte final que tendríamos que decir más allá de 35,2 o que pesa 2 toneladas, 3. Todavía no tenemos esa diferencia. Tú piensas que una huella es la suma de al menos 3 factores. Una es el tipo de animal con su tipo de pie, otra es su comportamiento, que ahora vemos que el correr
incluso tiene varios subcomportamientos, y otra es el tipo de barro en el que pisa. Entonces, dos animales un poco diferentes podrían dejar huellas muy similares según el tipo de barro, y dos animales iguales podrían dejar también huellas muy diferentes, el mismo animal, dependiendo por dónde va. Entonces, nosotros tenemos esa problemática que quizás da miedo, pero cuando tienes ya cierta experiencia, no. Porque lo primero que hacemos es llegar al yacimiento y vemos. Antes comentabas cómo te imaginabas en la escena hace 120 millones de años del animal pisando en un barro. Bueno, lo primero que miramos es si en la superficie hay algún tipo de estructura sedimentaria que nos indique, que nos dé información sobre cómo era eso antes. En el sentido de, si vemos ondulitas, ripples, sabemos que hubo una corriente. Si vemos grietas de desecación, sabemos que en un momento dado se desecó. Si vemos que alguna de las huellas tiene rebordes de barro, rebabas muy amplios, sabemos que estaría bastante hidratado. En base a eso, nosotros lo que dijimos en este yacimiento es que si quitamos la parte trasera de estas huellas que tenían la parte más marcada de la parte trasera, y si vemos un poquito la forma de las delanteras, la huella real, el pie real del animal sería más o menos el mismo en las dos rastrillas, unos 30 centímetros. Por eso decimos, quizás sea el mismo o sean animales del mismo tamaño similares, ¿no? Y luego, las características generales de las huellas de las dos son iguales, pero no tenemos lo que llamamos nosotros la huella perfecta, la estampa del pie en el suelo. No, tenemos una deformación. Esto lo tenemos en huellas de dinosaurio como cuando estamos estudiando huellas de homínidos actuales, ¿no? También estamos estudiando huellas de neandertales en Matalascañas, y muchas veces las huellas dices, upa, porque sabemos que el talón alargado, los deditos y tal, sabemos que funcionan con los humanos, pero incluso nosotros que sabemos cómo son nuestras huellas, se nos dificulta. Y ahí también podríamos calcular ciertas velocidades o ciertas estaturas con un margen de error, porque no siempre la huella es el tamaño perfecto del pie. O sea que ahí entran en juego, si antes se miraba las huellas fijándose o preguntándose quién las deja, ¿no? O dónde las deja, ahora hablamos de cómo se mueve ese animal, ¿no? Cómo, dependiendo de ese comportamiento momentáneo, si va caminando, corriendo de una manera o incluso corriendo de distinta forma en función de a lo mejor de qué huya o de qué persiga o de lo que sea, ahí entran una serie de factores que complican mucho la situación, ¿no? Fíjate, en comportamiento, quitando el barro y quitando el productor, solamente en comportamiento, y si seguimos hablando de La Rioja, mira, por ejemplo, hay un yacimiento que se llama La Canal, que está en Munilla, que el animal va girando hacia la derecha. Entonces, un poquito, ¿eh? Son como 30 y pico huellas, 20 y pico, 30 y pico huellas, una rastrillada bastante larga. Si tú no supieras que está girando bastante hacia la derecha, quizás las pisadas, los pasos derechos serían un poquito más cortos que los pasos izquierdos. Y tú podrías decir, este animal tiene una cojera. En este caso, la tiene, no por eso, sino que vimos que las huellas derechas son un poquito diferentes que las izquierdas en la forma trasera del pie. Entonces, nosotros propusimos que este animal tenía una cojera. Pero te pongo otro ejemplo. En otro yacimiento, hay dos yacimientos de estos en La Rioja que son espectaculares. Lo que vemos son como solamente impresiones de uñas, como haciendo así, como un arañazo. Y al final lo que hemos estimado, en base también a la geología, es que los animales estaban en seminatación. Digo seminatación porque uno cuando nada, si nada en la superficie, no deja huella en el suelo. Tendría que estar en ese momento que hace la puntita, la puntera, y deja unos arañazos. ¿Cómo sabemos que son de dinosaurios y no de cocodrilos o lo que sea? Pues analizamos, por ejemplo, los cocodrilos, por ejemplo, tienen 4 dedos en el pie con los dedos centrales bastante subiguales, digamos, más o menos la longitud de la misma. Como hemos dicho antes, los carnívoros tienen este dedo central mucho más largo. Entonces, si nosotros vemos que ese arañazo tiene un dedo predominante y que nunca marca más de 4 dedos, pues sabemos que son dinosaurios carnívoros. Entonces, eso solamente puedes ver una imagen de cómo un mismo pie con diferente comportamiento puede dejar diferente tipo de huellas. Ese es el comportamiento. Luego, diferentes tipos de pies. Pues evidentemente un carnívoro que como ya viste en las huellas de La Rioja, se caracteriza por tener 3 dedos normalmente, con una falange distal que deja una parte acuminada con las uñas. Es muy diferente al de un ornitópodo, un dinosaurio herbívoro, bípedo, cuadrúpedo, según el momento. No es el del cuello largo, que serían los saurópodos, que también tienen 3 dedos, pero son redondeados, con terminaciones planas. Eso también
ya tenemos el comportamiento y el tipo de pie, y nos faltaría el sustrato. Entonces, el sustrato no es lo mismo caminar por una zona un poquito dura donde prácticamente tu huella quede, o sea, imagínate nosotros que caminamos en una zona un poquito dura y quedase casi la marca de nuestro zapato, la marca del zapato que tú lleves, a meterte en esos lugares que metes el pie, te hundes y casi se te queda el zapato dentro. Somos el mismo productor, pero las huellas son diferentes. En esos extremos tenemos que estar jugando nosotros. De acuerdo, Ignacio. Pues antes de meternos en los detalles de la investigación, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ignacio Díaz Martínez. Es investigador en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, en Santander. Ignacio, como ya hemos comentado, junto a un nutrido equipo de investigadores, ha publicado recientemente en Scientific Reports un artículo muy interesante que habla sobre las estrategias de carrera de los dinosaurios terópodos, a partir de unas huellas localizadas en un yacimiento de La Rioja. Vayamos a estas huellas en concreto para que veamos primero qué habéis hecho, ¿no? Cuando estáis delante de una huella de estas, entiendo que utilizáis algún tipo de técnica para sacar toda la información posible, ¿no? ¿Cómo las analizáis? Históricamente, prácticamente lo que se hacía era se hacía un dibujo, o se pintaba con tiza el contorno que veías en el campo y luego te lo llevabas con una fotografía, o incluso ponías un papel transparente, un acetato, un plástico y pintabas encima lo que tú veías, la forma de la huella. Eso se sigue haciendo porque también va por las escuelas de cada uno, ¿no? La escuela científica de cada uno. Pero lo que se veía es que cada investigador pintaba una cosa diferente porque veía una cosa diferente, cosa que no estaba mal. Se veían cosas diferentes. A uno le importaba la forma general de la huella, a otro la parte interna y la parte externa. Bueno, lo que se está haciendo ya desde hace unos 10 años es hacer fotogrametría u otro modelaje en el cual tú en el artículo, aparte de poner tus figuras donde quieres mostrar lo que quieras mostrar, subes esa información en forma de fotografías para que quien quiera haga su propio modelo con su software, porque cada software cambia un poquito, o ya el modelo 3D para que la gente lo pueda revisar y pueda ver la forma de esa huella, ¿no? Entonces, nosotros con esos modelos en 3 dimensiones tenemos muchísima información. No tengo que infinita, pero muchísima información. Ahora la tendencia está a utilizar inteligencia artificial para que te pinte un contorno en base a un algoritmo que podamos utilizar todos de la misma manera, como generalizar el pintar las siluetas de estas huellas. No se está llegando a muchos acuerdos todavía, pero bueno, estamos en fase de propuesta. Y entonces con esos modelos 3D, pues cada uno la puede estudiar como quiera. O sea, uno simplemente puede mostrar la forma en 3 dimensiones con diferente gama de color, pues más azul más al fondo, más rojo más en la parte superior, o hay gente que hace morfometría geométrica 3D con esas huellas. Aquí un poco lo que hay que tener cuidado es qué estás comparando. Si hablábamos antes de que una huella tiene 3 condicionantes grandes, ¿no? Que es el comportamiento, la forma del pie del animal y el sustrato. Si tú estás comparando en un análisis estadístico una huella que prioriza el sustrato en caída de barro respecto a una huella que prioriza el pie casi perfecto, pues evidentemente te van a dar que son 2 cosas muy diferentes. Si estás buscando forma de huella está bien, si estás buscando clasificación de huella o productor,
pues tienes Ujú. que tener cuidado. Bueno, ahí hay mucho que rascar en cada huella. Claro, ¿cuántas huellas habéis analizado? En este caso, ¿no? Estas rastrilladas no son muy largas. Creo que son de 7, 8 huellas una y la otra de 5, que deberían ser 6, pero una se erosionó. En este caso no. Pero cuando te vas a otros yacimientos, como te comentaba, pues el mismo, el del Peladillo, tiene 3.000 huellas en la misma superficie. O sea, los animales caminaron por ahí ¿en cuánto tiempo? Bueno, es otra de las preguntas que tenemos muchas veces nosotros. Cuando te encuentras huellas que puedes decir que se generaron en un charco, pues los charcos se secan y se humedecen relativamente rápido, así que quizás las huellas que ves ahí estarías hablando de días entre que pasan unos y otros. Cuando tienes estos barros tan grandes que suelen ser zonas costeras de un gran lago, pues imagínate el tiempo que puedes tener eso expuesto. Pues yo creo que es meses, incluso años, dependiendo del lago y cómo suba o baje el nivel de agua, ¿no? Entonces, claro, luego para fosilizar esas huellas necesitas que se tapen con otro sedimento. Entonces necesitas otro evento que tape, que no sea muy erosivo para que no te las erosione, que también eso también puede pasar, y que lo tape. Entonces a partir de ahí ya empiezas a fosilizarlo. Y antes hemos hablado de 3 factores, pero hay un cuarto. O sea, fíjate que hay un cuarto. El cuarto es saber en qué nivel, o sea, tú estás viendo una huella y saber si el animal pisó en ese nivel. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de animales que pisan toneladas. Entonces, si tú tienes una superficie con un barro, ese barro, imagínate que tiene 15 centímetros de potencia y por abajo hay otros barros anteriores. Si el animal pisa por encima, puede modificar la de abajo. Entonces tendrías la huella real y las subhuellas o calcos en la parte inferior. Entonces también tienes que saber si todos los animales que estás estudiando son coetáneos o tienes diferentes fases de pisadas. Bien, estos rastros que dejaron estos 1 o 2 dinosaurios está ahí todavía en el aire, si es el mismo o simplemente distinto comportamiento, las habéis estado analizando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que aporta entonces, ya resumiendo, digamos, todo lo que has contado, ¿no? ¿Qué es lo que aporta de nuevo? Porque estas mismas huellas ya se habían estudiado antes, o ya se habían visto antes, y se habían sacado unas conclusiones. Y vosotros llegáis ahí y decís, ahora aportamos más información, ¿no? ¿Cómo es esa información nueva sobre la antigua que había? Hasta este momento, normalmente cuando uno veía huellas que podía decir que eran de carrera, lo que hacía, aparte de escribirlas como siempre se describen, es utilizar la fórmula o las aproximaciones numéricas para decir si iba corriendo muy rápido, si iba acelerando, o sea, un punto numérico. Nosotros hemos pasado de ese artículo que habíamos hecho antes a hacer una aproximación morfológica cualitativa. O sea, lo que decimos es que cuidado, digámoslo así, que las huellas dan mucha más información de lo que nosotros estábamos viendo. Hasta ese momento iban corriendo los dos, ahora van corriendo de manera diferente, dejando diferente tipo de huellas, ejerciendo diferente presión en el suelo. O sea, hemos dado un paso más a la hora de estudiar las huellas. En este caso, además, como comentaba anteriormente, comparándolas con el registro mundial, vimos que había una serie de patrón, digamos, no hay tantos rastros como para decir es un patrón clarísimo, pero vamos, vimos que la forma que tenemos en este yacimiento de la torre se repetía. Lo que hicimos también fue excavar, no sé si lo comenté anteriormente, hicimos una pequeña excavación para ver si estas huellas que estaban expuestas desde hace no sabemos cuánto tiempo están estos planchones expuestos, pues quizás tenían algo de erosión actual, pues sacamos nuevas para ver si el patrón también se veía en estas huellas nuevas. O sea que el rastro continúa, es una capa que continúa y simplemente lo que va quitándose es lo que tiene encima, ¿no? Eso es, nosotros excavamos no mucho, pero justo lo suficiente para identificar varias huellas más. Podemos seguir excavando. En este caso, no sé si merece la pena, habría que verlo porque es un yacimiento, por ejemplo, que es difícil de poner en valor, de que la gente lo pueda visitar, no está muy cerca de los caminos, cuando se moja es bastante peligroso porque tiene mucha inclinación, entonces no sé si aportaría algo más a nuestro estudio sacar más huellas. En este caso, pues tuvimos que ir con varios de un grupo de personas que nos ayudan, el grupo Garras, que está muy vinculado al centro paleontológico de IGEA, que todos los veranos excavan dinosaurios, o sea, es un grupo que a nosotros nos ayuda mucho. Y lo que pudimos ver es eso, que añadimos a lo anterior, añadimos más huellas. Lo primero que refutamos lo que habían visto los anteriores. Luego vimos que si habíamos pensado que la distancia entre cada huella era X, se cumplía.
O sea, en este caso, ibas, excavabas y encontrabas la otra huella. Y luego, pues que la forma que estábamos viendo en esas huellas que estaban expuestas de hace, no sé si cientos de años, se cumplía también. Entonces, no es una cosa, no es un artefacto erosivo actual, porque las huellas actuales están expuestas a la intemperie y pueden tener algunas fracturas o el agua puede erosionarlas, la gelifracción. En este caso no, porque al excavarlas, esas, o sea, si te quedas pensando, esa huella se volvió a estar al aire después de 120 millones de años, ya hecha piedra. Pero en 120 millones de años, esas que hemos excavado nosotros no habían visto el aire. Todo esto entonces aporta una nueva forma de mirar las huellas, ¿no? O sea, Sí, ahora eso quiere decir que el método que habéis utilizado, las conclusiones a las que habéis llegado, se puede aplicar a otros yacimientos. esa es nuestra idea también. O sea, nosotros siempre miramos las huellas de esta manera. La cuestión es que estas de carrera, pues un poco también nos cegaba saber a cuánto iba el animal, más allá de cómo es la forma de la huella. Nosotros lo que decimos es que los estudios que haga la gente, pues que quizás, o nosotros mismos, porque hemos encontrado alguna otra cosa de carrera también en La Rioja, nueva, no tan rápida, pero se cumple este patrón. Lo hemos encontrado ya porque hemos visto, ya tenemos el ojo a las que hemos encontrado, entonces vimos unas huellas similares y dijimos, ¿y esto? Y empezamos a medir y el animal va a más de 20 kilómetros por hora. Y dices, pues mira, nos ha servido también a nosotros para ver estos patrones en otros lugares y decir, es que se puede utilizar. Tú fíjate que ya viste los yacimientos, entre la huella 1 y la huella 3 han pasado 5 metros, casi 6, entre la 4 y la 5 necesitas tener una superficie enorme para ver las huellas de carrera. Y muchas veces los yacimientos, en base a su geología y la erosión, suelen tener una dirección predominante en las laderas, ¿no? O sea, a veces son muy largos, ladera arriba, pero muy estrechos. Imagínate si no tienes la casualidad de que el animal corra en la parte que te merece la pena, porque si no vas a ver quizás una huella a lo ancho o dos y no sabes si son de la misma rastrillada. O sea que hay muchas casualidades, pero aparte nosotros, el otro día, pues mira, el sábado pasado que estuvimos revisando otro yacimiento, nos quedamos mirando diciendo, epa, ¿y esta forma? Y buscamos la siguiente huella, y era de un animal corriendo, no tan rápido, pero corriendo. Así que es como una llamada al mundo quinológico de decir, está muy bien saber los números a la velocidad a la que va, pero también deberíamos saber cómo podían ir a esa velocidad, cómo podían ir. O sea, al final la carrera es un comportamiento más complejo de lo que uno se imagina. Si uno ve a Usain Bolt corriendo, siempre digo Usain Bolt porque al final es el que más tenemos en la mente, por lo menos en los años anteriores, es hermoso ver cómo sale de los tacos, ¿no? Cómo se pone vertical y cómo se deja llevar. Pero esos son personas que lo habrán hecho millones de veces. Un animal, en principio, no corre si no es necesario, Ajá, digo no, yo. no se entrena, digamos. Eso es. Entonces, incluso nosotros, si salimos corriendo así sprint, nos asustamos saliendo sprint, puede ser lo más horroroso desde un punto de vista biomecánico, nos podemos dar con el pie con el otro pie. O sea, quiero decir que los animales quizás a su máxima velocidad, a velocidad crucero, puede tener una manera muy bonita de correr, pero nosotros que hemos utilizado también el actualismo mirando vídeos de avestruces o emus corriendo, tú les ves y no, o sea, corren, pero no es tan hermoso como Usain Bolt, sino que giran para la derecha, se traban la pata. Y en este caso, nosotros lo que estamos viendo es, y queremos decir es eso, ¿no? Que el correr es una cosa energéticamente muy costosa y con una energía enorme y que quizás lo que hacen estos animales no es un patrón tan bonito. Sí, sí, sí. No están haciendo deporte, digamos, ¿no? No están haciendo No están deporte, ¿no? haciendo deporte. No sabemos Sí, si sí. estos terópodos irían detrás De algo. de Sí, algún eso es lo que te iba a herbívoro. preguntar, si quedaban por ahí alguna huella entre medias que indicara que perseguían algo o que huían de algo. No, no, o sea, hay No, no. muchas huellas en el yacimiento, pero nada que podamos decirte. O sea, en el registro mundial no hay una evidencia clara de una depredación, o sea, de un animal depredando a otro con las huellas. Evidentemente, eso sucedía porque hay carnívoros, hay herbívoros, hay impresiones de dientes en huesos, incluso en huesos que luego se sanan, o sea, intentos de depredación que no salieron bien. Pero en huellas, en principio, no. En La Rioja hay una propuesta,
pero que también hay otra propuesta de otra hipótesis de cómo se forman, ¿no? Cómo se forman esas huellas, ¿no? Esto estaría en Enciso, en el Yacimiento Virgen del Campo, que se propuso que podía ser una escena de caza, pero ahora hay otro tipo de propuestas para explicarlo también. Entonces, a nivel mundial yo no tengo recuerdo. Se sabe que se caza, pero no hay ese dato exacto. En Estados Unidos hay un arrastro de un carnívoro durante muchos metros que empieza a acelerar y luego sale un herbívoro. O sea, el herbívoro, pero luego no hay. La naturaleza a veces no te da justo lo que necesitas para verlo, ¿no? También en Enciso, en otro yacimiento, también en la Virgen del Campo, está el animal nadando, uno de estos que está nadando, y luego hacia ese animal nadando hay unos rastros de un cocodrilo que estaría sumergido, pero desplazándose por debajo del agua, ¿no? Según estarían esas huellas. Nosotros excavamos eso pensando a ver si podía haber sido una escena de caza y no. O sea, uno pasa, el otro pasa. Ajá, ya, claro. Claro, es difícil encontrar cosas que se Imagínate. encuentren en el mismo momento. Has mencionado que habéis comparado con aves actuales, ¿no? Claro, lo más parecido a este tipo de dinosaurios serían esos que habéis utilizado, ¿no? El emú, es decir, avestruz, tipos de aves que son terrestres, digamos, corredoras y grandes. Exacto. Hasta ahora ha sido una cosa muy visual, ¿no? Buscar vídeos, ver la bibliografía, si alguien había estudiado este tipo de animales para algún estudio actualístico de ignología experimental. Sí que vimos que hubo un investigador danés, Jesper Milan, que en su tesis mostraba una huella de un emú corriendo y esa huella era muy parecida a nuestro morfotipo de dos. Entonces dijimos, bueno, no vamos mal. Lo que sí vamos a ir a nosotros ahora en el futuro a otro nivel, digamos, a otro pensamiento. Tenemos una plataforma de presiones en nuestro departamento, una plataforma podobadométrica como la de que utilizan los fisioterapeutas, los podólogos para ver cómo las personas pisamos. Mientras se pisan esa alfombra, se va viendo las presiones en la pantalla. Pues tenemos un convenio con Cabárceno, el Parque de la Naturaleza de aquí de Cantabria, para poner a caminar encima de esas plataformas a tanto emus como avestruces. Vamos a intentar también poner un sedimento encima para ver cómo se forma la huella y bueno, si tenemos la suerte de que empiezan a correr en ese momento, pues tendremos también la huella del animal corriendo y las presiones para ver si nosotros tendríamos esa razón. Y luego con inteligencia artificial y con unas cámaras de alta resolución se puede ver el centro de masas de estos animales. Se puede calcular al momento. Entonces podríamos calcular el centro de masas de estos animales y el punto de máxima presión en el pie, que podrían ser, o sea, en principio en un bípedo debería estar uno encima del otro, deberían ser prácticamente en el mismo plano. Entonces, con eso, pues avanzar un poquito más. Ese es nuestro siguiente paso y que creo que va a ser divertido y nos va a dar grandes satisfacciones, por lo menos cambiar de lo antiguo, de imaginarte cómo caminan los animales, a verlo. También es un paso que necesitamos hacer. Muy interesante, sí. Bueno, espero que nos lo cuentes cuando, cuando vayáis adelante con esas investigaciones. Muy bien, muy interesante. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Hemos ido hablando más o menos de distintos aspectos de la investigación. Bueno, lo único que quizás a nivel, para que los que nos están escuchando sean un poquito conscientes de esto, a nivel mundial, la cuenca de Cameros, que está en la zona de Burgos, parte de Soria, Tierras Altas y La Rioja, al igual que la zona de Teruel. Bueno, la península ibérica en su conjunto alberga uno de los mayores registros de huellas de dinosaurios y de anteriores a los dinosaurios, de otros reptiles, a nivel mundial. Tenemos la suerte que durante mucho tiempo ha habido mucho trabajo y mucho de ello está puesto en valor. O sea, se puede ir a visitar, hay museos alrededor, aquí cerca en Asturias está el Muja, en Enciso, en Igea tienes centros paleontológicos, tienes yacimientos para revisar y creo que es interesante que la gente lo conozca, que sea consciente de que es un país pionero en este tema, hay muchos investigadores trabajando en ello y que cuando quieran, pues que lo pueden visitar, ¿verdad? Porque los museos están muy bien, pero las huellas cuando están al aire libre también te evocan otras cosas, ¿no? Decías que parecía como que había pasado ayer. Hay yacimientos que según lo tomas, imagínate una mañana un poquito fría, con esa cosa, vas allí, lo ves, sorprenden. Así que bueno, pues estaría bien que la gente visite,
suelen estar en ambientes rurales. La zona de Salas de los Infantes tiene un museo espectacular con tan huellas puestas en valor. Bueno, que es una manera muy bonita, que a los niños les gusta mucho y que hay mucha ciencia detrás de todo esto también. Sí, sí, además es interesantísimo. Es enfrentarse a una realidad, ya no es abrir un libro que te cuenten una historia, es que lo ves. Ves al animal que ha pasado por ahí y que ha dejado una huella perfecta en muchos casos, ¿no? Se ve claramente. En fin, muy interesante. Estas investigaciones, como digo, siempre no son trabajo de una persona, sino de un grupo. Un grupo en el que sois expertos en distintos campos y entre todos aunáis esfuerzos para interpretar lo que veis, ¿no? ¿Cómo es ese equipo? Háblame de ese equipo con el que has trabajado. En este caso somos un equipo muy grande, bastante grande. Lo necesitábamos, yo creo. En el 2021, cuando publicamos las velocidades, el equipo era un poquito más modesto y lo que vimos era que necesitábamos gente, investigadores también que nos aporten a esta forma de las huellas, ¿no? Que ya hayan estudiado rastrilladas de animales corriendo y que tengan información de primera mano que nos puedan ceder para ver estos modelos 3D, discutir con ellos lo que estábamos viendo nosotros. Entonces, en este caso lo he liderado yo. Hemos tardado bastante porque la vida del investigador no es que me pongo mañana y hago un artículo y invierto mi 100% del tiempo. Entre medio pasan muchas cosas. Pues bueno, fíjate, yo estaba trabajando en Argentina en aquel momento, pasó a tener un contrato en la Universidad del País Vasco, luego gané la Ramón y Cajal, estoy en Cantabria, eh, ahora soy padre. O sea, hay muchas cosas que te hacen gestionar ciertas cosas para poder avanzar. En este caso, pues hemos tardado mucho por eso. El equipo, pues mira, hay gente de La Rioja, gente o sea, investigadores originales de los años 70-80. Tenemos a uno en el equipo que nos puso el contexto de cómo lo excavaron, de por qué lo vieron, que me parece que luego quizás en el artículo no queda tan evidente, tan explícito esto, pero creo que es importantísimo, porque nos dio de primera mano por qué se dio cuenta, cómo hicieron. Luego hay investigadores de la Universidad de La Rioja y del Centro Paleontológico de IGEA, que nos ponen también la parte local, podían ir mucho al campo, limpiaron. Fíjate que las últimas fotos que hicimos fueron en invierno y de noche, porque las huellas, hay unas que son muy someras y ese barranco casi nunca le da el sol rasante. Entonces tuvimos que ir con unos focos de noche para hacer nuestras propias sombras y poder sacar las fotografías que pudiesen ilustrar esto y que cualquier persona que las vea pueda identificar que es una huella, no solamente cuando la ves en el campo. Entonces, este soporte que hemos tenido desde La Rioja ha sido enorme. También esto está dentro de una reserva de la biosfera de la UNESCO, entonces hemos tenido que trabajar muy fuerte con personal de patrimonio cultural y patrimonio, o sea, y de medio ambiente de La Rioja, pidiendo permisos, mostrando en cada momento lo que hacíamos. O sea, todo eso va sumando bastante tiempo. Tenemos investigadores de la Universidad Complutense, que son especialistas sobre todo en el tema de las velocidades, que modificaron esta ecuación de los años 70 con datos de atletas actuales, también en otras, o sea, gente muy potente que nos daba ese soporte muy fuerte, ¿no? Tenemos gente de la Universidad del País Vasco que estudió sobre todo los huesos que se estaban encontrando en la zona de Igea, con el cual hicimos un nuevo dinosaurio, creamos un nuevo dinosaurio que se llama Rioja Venatrix. Entonces también nos ponían el contexto osteológico de los animales que vivían allí, gente de Argentina con la que trabajaba. Pudimos incluir en el trabajo, que estamos muy contentos, a dos de los, digamos, las leyendas de la ichnología. Giuseppe Leonardi, que es un religioso que estuvo viajando por todo el mundo, su padre era geólogo y estudiaba huellas de dinosaurio, y él es uno de las personas pues, más influyentes de la ichnología, tiene 85 años, 86, y nos mandábamos WhatsApps mostrándonos cosas de su trabajo cuando él estaba de misiones en Brasil, que encontró estas huellas también de carrera. James Farlow, uno de los grandes de la paleontología, que estudió en el 81 también una de las rastreadas más rápidas del mundo, y que fue digamos, iba a decir el hueso más duro de roer, pero digamos el que nos puso los estándares más altos. Y una vez pudimos convencerle y discutir que todo lo que decíamos tenía sentido, luego a partir de ahí el artículo ha sido muy sencillo de aceptar, porque ya habíamos tenido una primera revisión muy dura, que es la que buscábamos. O sea, como ves, pues un montón de gente, no sé si me olvido a alguien,
pero un montón de gente que nos ponían un montón de contexto que en principio a la hora de escribir, a la hora de materializarlo, quizás no era tan importante, pero que nos hacían que la base estuviese tan buena que luego la otra parte era relativamente sencilla de poner, ¿no? Entre medio, pues hice una tesis doctoral que incluyó el anterior artículo, que es el segundo autor, Pablo Navarro, que también, evidentemente, pues y fuimos mano a mano con este trabajo. En este caso lo lideré yo, pero podía haberlo liderado él perfectamente. Y como ves, pues es un montón de pequeños granitos para conseguir pues, este trabajo que creo que ha quedado bastante bien y que puede ser un punto de partida para que el resto de investigadores vean este tipo de huellas con otros ojos. Y bueno, ya solo me queda preguntar por ti, por tu carrera, cómo has llegado ahí, para que aquellos estudiantes que nos escuchan tomen nota y alguno pues pueda decir, pues a mí me puede ocurrir lo mismo, o puede tener una idea que le permita dedicarse luego a la investigación. Pues mira, me gusta mucho esta pregunta porque yo soy un caso un tanto anómalo, me parece, en algunas cosas. O sea, yo fui relativamente mal estudiante. Digo relativamente porque no me quiero criticar mucho, pero yo repetí 2 años en el instituto, cosa que aquí en España no tengo muy bien vista, pero como que uno ya pensaría en ponerte a hacer un ciclo superior o lo que sea y ponerte a trabajar porque no vales para la investigación o no vales para estudiar una carrera. Cosa que me lo dijeron algunos de los docentes y que pues está muy mal y yo siendo docente intento tener mucho cuidado con las cosas que se dicen porque marcan, ¿no? Y sí que terminé el instituto, ya te digo, repitiendo primero el LOCSE y segundo el OCSE, y desde pequeño en mi familia ha habido fósiles en casa porque son del norte de Burgos y cuando iban a sacar las patatas, pues al meter la máquina salían fósiles de la tierra, entonces los retiraban al costado para no romper los araos y a mí siempre he crecido con los fósiles. Y en el instituto tuve un profesor, Pedro Castaños, que era paleontólogo y mientras hacíamos los exámenes, hacíamos cosas, él se ponía a mirar fósiles, a ver osos de las cavernas, hacíamos prácticas con eso, entonces a mí es una cosa que me rompió la cabeza. Entonces, claro, llega un momento dado que terminas el instituto y dices, bueno, voy a hacer un módulo, me pongo a trabajar, que yo no valgo para esto. Y por otro lado dije, bueno, ¿y si me doy una oportunidad? O sea, me pongo a estudiar lo que me gusta. Y hice el primer año de geología y pues primero de la promoción. Fue como un cambio. Y justo ahí pasó la segunda cosa que me pasó, que la profesora de paleontología, Ana Pascual, puso en la pizarra. Hay un campamento de verano de huellas de dinosaurio que se va a hacer en el CISO, por si queréis ir, dan créditos y el arte es muy barato y tal y cual. Y yo me apunté. Y entonces ya sumé que el primer año me había ido bien y que hice una excavación y un trabajo con paleontólogos el primer año. A partir de ahí, imagínate, ¿no? Pues tardé menos en terminar la carrera que en terminar el instituto, que eso, pues tuve muy buenas notas, evidentemente, algunas me costaban más, otras menos. Estuve excavando todos los veranos, yo me iba de voluntarios con los profesores que necesitaban. Ya entré en esos cursos de verano que se hacían en La Rioja, pasé a ser profesor, ya antes de terminar la carrera, y después de eso, pues tuve la suerte de conseguir una beca e hice el doctorado. Hice un máster en Zaragoza, me fui a Zaragoza también a estudiar, que tenían una paleontología que me interesaba mucho, con el grupo Aragosaurus. Volví a La Rioja, hice eso y después del doctorado he estado 8 años en Argentina buscando gigantes, en uno de los mejores lugares del mundo donde encontrar dinosaurios y huellas de dinosaurio, y ahora estoy de vuelta. Yo lo que diría es que si te gusta lo que haces, lúchalo. No te voy a vender el sueño americano de que todos podemos, que no sé qué, no sé cuánto, pero si tú no te lo crees, no se lo va a creer nadie. Entonces, a muchos estudiantes les digo, yo era muy mal estudiante, saqué prácticamente un 5 y pico de media, tanto en el instituto como en la selectividad, y pasé a la universidad, busqué motivación y bueno, pues hoy estamos aquí. Pues muy interesante esta lección, porque muchas veces una palabra como la que podía decir ese profesor, de decir no vales para esto, puede hundir una carrera que puede ser impresionante, porque al final, como tú bien dices, todo está ahí,
pero hay que tener muchas ganas, mucho interés, y nunca sabe uno cuándo va a empezar precisamente esa carrera. Puede ser al principio, entre medias o al final, o uno puede empezar incluso, como ha pasado a mí, que he empezado a tocar el trombón con 55 años, ¿no? O sea, bueno, no llegas a ningún sitio, pero disfrutas. Si uno hace lo que le gusta, disfruta, y eso es importante. Exacto. Luego tienes que tener mucha gente buena alrededor, pero las cosas se van dando, ¿eh? Si tú vas con toda tu motivación y si no hay gente buena alrededor, sabes por dónde no tienes que ir. La cosa se va dando y hay mucha gente motivada, hay mucha gente que cuando tienes ganas te ayuda. Tienes que ir hay que buscar las cosas. Uno no puede estar en casa esperando que le lluevan. Capaz que le llueve una vez porque tiene una gotera, ¿no? Pero en principio hay que salir, hay que hablar, hay que ir. Yo iba a congresos científicos antes de terminar la carrera. A ver. Siempre conocías a alguien ya porque estabas ya excavando, te habían invitado, a algún profesor tuyo. Los profesores, en principio, si te ven con ganas, te van a ayudar. No te ayudan en la nota. Te ayudan a... Tienes una campaña en verano, una excavación. Ay, pues mira, este chico quizás podía venir y así le vamos viendo y le vamos probando, o él puede ver si le gusta o no le gusta, porque también es eso. Hay que ir probando, o sea, hay que ser un poquito picaflor en el sentido científico si te gusta algo. Yo he ido, aparte de paleontología, he estado con gente de petrología, he estado con gente de estática, con otras disciplinas geológicas que me siguen gustando mucho, pero no es el sentimiento que tengo cuando me encuentro un fósil delante, ¿no? Entonces, en este caso he tenido esa fortuna y soy de los pocos quizás que el sistema mantiene aquí. Eso se puede hablar en otro momento de sistemas científicos, pero lucharlo. Si te gusta, lúchalo, y en todo hay salida, porque uno que puede pensar que alguien puede vivir de estudiar huellas de dinosaurio, pues mira, aquí te iba a decir uno, no, en España hay 3 o 4 que se dedican bien a este tema. Entonces, hay trabajo para todos, si uno lo lucha y le gusta. Muy bien, pues ahí quedan las recomendaciones para aquel que las quiera usar, que al fin y al cabo dar un mensaje de este tipo puede ser fundamental en la vida de un estudiante que a lo mejor no ha despuntado hasta ahora, pero que tiene ese potencial ahí escondido y que todavía simplemente es que no lo conoce o no ha podido demostrarlo. Ahí queda. Nos tenemos que despedir, aunque te estaríamos escuchando aquí muchísimo tiempo, porque veo que tienes mucho que hablar. Nos tienes que hablar de esa investigación en Argentina, porque tenemos mucha audiencia allí. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por tus explicaciones y adelante. Muchas gracias, Ángel. Se me ha hecho corto y bueno, para cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por el podcast, por cómo tratas a los investigadores, cómo nos haces expresarnos y bueno, te deseo lo mejor en esta aventura. Muchísimas gracias, lo ponéis muy fácil. Pues hemos hablado con Ignacio Díaz Martínez, hemos dicho que es investigador en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.